El día en que recibí los resultados de mi prueba de paternidad, mi mundo se derrumbó. Aunque salieron negativos, mi mujer Jessica insistía en que no le había sido infiel, por lo que decidimos realizar otra prueba. Al abrir la segunda prueba, descubrí una terrible verdad que me dejó helado. Desde el nacimiento de Ava, nuestra preciosa hija, siempre tuve la inquietante sensación de que algo no encajaba. Mientras su cabello comenzaba a crecer y sus rasgos se iban definiendo, noté cómo se parecía mucho a Jessica, pero no encontraba nada de mí en su pequeña cara. Esa duda me comía por dentro y decidí realizar una prueba de paternidad a escondidas de Jessica. Cuando me entregaron los resultados, me aislé en mi coche para abrirlos. Al comprobar que no era el padre biológico de Ava, la desesperación me inundó de tal manera que comencé a conducir hacia el puente más alto que conocía, pensando que si paraba en él y saltaba, podría abandonarlo todo. ¿Qué sentido tenía todo? Ese pensamiento se apoderó de mí, y en ese momento, lo único que deseaba era poner fin a la traición que había sufrido. Afortunadamente, la lógica prevaleció, y me di cuenta de que acabar con mi vida no resolvería nada. Regresé a casa con la mirada negada en lágrimas, incapaz de asimilar que Jessica, quien había sido todo para mí, pudiera haberme traicionado de esa manera. Siempre había sido la mejor pareja que pude desear, excepto por aquellas vacaciones de chicas durante las que quedó embarazada. Una tarde, mientras Jessica hacía compras y Ava dormía, me quedé observando la foto de nuestra boda en la repisa de la chimenea. Parecíamos tan felices, tan enamorados. Intenté convencerme de que ella me amaba, que nunca me engañaría, que la prueba estaba equivocada, pero era un pensamiento ingenuo y estúpido por mi parte. La necesidad de obtener respuestas se hizo cada vez más intensa, hasta que al final no pude soportarlo más. Una noche, después de que nuestra hija Ava se durmiera, me preparé para enfrentarme a Jessica y desentrañar la verdad. Necesitaba encontrar una explicación para lo que me estaba sucediendo. Senté a Jessica y, inicialmente, ella pensó que era una broma al preguntarle si había estado con alguien más. Su risa cálida se esfumó rápidamente al detectar la gravedad en mi mirada. Su expresión cambió de diversión a confusión, y me preguntó qué diablos me hacía pensar que me engañaba. Le expliqué que Ava se parecía mucho a ella, pero que no encontraba ninguno de mis rasgos en nuestra hija. Le confesé que había hecho una prueba de paternidad a sus espaldas y que los resultados confirmaban mis peores temores. Ava no era mi hija biológica. El rostro de Jessica se contorsionó de confusión, sus ojos buscaron los míos en un intento de encontrar una indicación de que estuviera mintiendo o equivocado. Tartamudeó, visiblemente confundida, insistiendo en que nunca me había sido infiel. Cuanto más insistía en su inocencia, más difícil me resultaba creerla. Ya tenía mis dudas, y cada palabra que pronunciaba parecía una pobre excusa para ocultar su traición. La presioné, exigiéndole que admitiera haberse acostado con otra persona en algún momento. Le dije que dejara de fingir, que dejara de actuar como si fuera demasiado buena para mí. Ella conocía mis inseguridades, debía haberme engañado porque había engordado y ella siempre se consideró la pareja más atractiva. Seguramente pensaba que se merecía a alguien mejor. Los ojos de Jessica se llenaron de una mezcla de ira y dolor. Su rostro se sonrojó mientras intentaba procesar mis acusaciones. Insistió una y otra vez en que no me había sido infiel, pero yo no podía aceptar sus palabras como verdad. Mientras seguía presionándola, la frustración de Jessica llegó a un punto crítico. Su voz se elevó y se llenó de rabia al defenderse a sí misma, a su lealtad y a nuestra relación. Le dolía que dudara de ella y que mis propias inseguridades estuvieran arruinando lo que habíamos construido juntos. Me hizo saber lo enfadada y triste que estaba por haberme hecho la prueba sin decírselo. Su reacción me pareció una confirmación de mis sospechas. Si estaba tan enfadada, no significaba eso que tenía algo que ocultar. Pensé que su arrebato era una prueba más de su culpabilidad, que mis temores estaban justificados, y mi mente se aferró a esa idea. La habitación se llenó de tensión y pesadez, y nuestra relación parecía estar colgando de un hilo. Ese enfrentamiento dejó a Jessica y a mí emocionalmente agotados y confusos. La confianza que alguna vez tuvimos en nuestro matrimonio se había esfumado, dejando una gran brecha de duda e incomprensión que ninguno de nosotros sabía cómo reparar. A la mañana siguiente, un silencio incómodo y una sensación de frío se apoderaron de la casa. Las palabras cruzadas de la noche anterior resonaban en mi mente, y la explosiva reacción de Jessica parecía una prueba contundente de su traición. Mientras me vestía, una oscura aceptación se apoderó de mí, nuestro matrimonio no podría seguir adelante con los cimientos de la mentira y la infidelidad.
Decidí que necesitaba ver a un abogado de divorcios. Con las llaves en la mano y decidido a irme, toqué el pomo de la puerta. En ese momento, Jessica me detuvo. Me di la vuelta y la vi de pie, decidida y desesperada. Por un instante, pensé que estaba a punto de confesar, de admitir finalmente la aventura que había destrozado mi confianza. En lugar de eso, Jessica me pidió que me sentara. Juró sobre la tumba de su querida madre que no me había sido infiel. Juró que su viaje a Miami justo antes de su embarazo había sido una coincidencia, y que entendía el razonamiento lógico detrás de mis sospechas, pero que en realidad no había pasado nada. La profundidad de su sinceridad me hizo dudar de mis propias conclusiones. Jessica insistió en que teníamos que hacer otra prueba de paternidad, porque estaba convencida de que Ava era mía. Hablaba con tal convicción que era imposible ignorarla. Mientras la escuchaba, una pequeña semilla de duda comenzó a crecer en mí. ¿Y si había otra explicación? ¿Y si mis acusaciones eran erróneas? A pesar de la confusión que sentía, accedí a realizar otra prueba de paternidad, con la esperanza de que finalmente aclarara las cosas. Esperamos los resultados con una tensión palpable en el aire, tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Cuando por fin llegaron, confirmaron una vez más mis peores temores. Ava no era mi hija biológica. La reacción de Jessica esta vez fue completamente diferente. En lugar de una ira dirigida hacia mí, fue una furia cruda y confusa. No podía entender cómo era posible que los resultados demostraran lo contrario de lo que ella sostenía. Exigió respuestas que yo no podía darle, y en medio de la tormenta de emociones, nuestra relación cada vez parecía más frágil y rota. El sufrimiento y la confusión de aquel momento eran casi insoportables. Sin embargo, en medio de nuestro caos emocional, Jessica propuso algo inesperado. Insistió en realizarse ella misma una prueba de maternidad. Su sugerencia me tomó por sorpresa. ¿Qué estaba intentando demostrar? Sus ojos ardían con determinación mientras juraba que si Ava no era mi hija biológica, entonces ella tampoco podía ser suya. Su firmeza era inquebrantable, y a pesar de mi confusión, decidí apoyarla en su decisión. La espera de los resultados fue interminable. Cuando por fin llegaron, el resultado fue más impactante de lo que jamás hubiera imaginado. La prueba reveló que Ava no era hija de Jessica. Mi esposa había tenido razón todo el tiempo, ella no me había engañado. Sin embargo, esta revelación abría la puerta a una nueva y escalofriante incertidumbre. Si Ava no era nuestra hija, ¿de quiénes era entonces? Jessica y yo nos dirigimos al hospital en busca de respuestas. Después de arduas discusiones con el personal médico, por fin se supo la terrible verdad. El hospital había cometido un error al momento del nacimiento y nos había entregado al bebé equivocado. La niña a la que habíamos amado y cuidado durante todo este tiempo no era nuestra hija biológica. La noticia fue devastadora. Estábamos desconsolados y llenos de rabia al aceptar la realidad de que nuestra verdadera hija había estado con otra familia todo este tiempo. Esta terrible equivocación había sacudido nuestras vidas hasta sus cimientos. Iniciamos una batalla legal contra el hospital, sabiendo que el proceso sería complejo y emocionalmente agotador. Con las audiencias y los procedimientos judiciales que se extendían ante nosotros, la admisión de error por parte del hospital fue simplemente espantosa. Sin embargo, la pesadilla todavía no había terminado. Al admitir su error, el hospital no pudo localizar inmediatamente a la otra familia que tenía a nuestro hijo biológico. Tuvimos que esperar semanas en un estado de angustia mientras el personal del hospital realizaba una búsqueda frenética para encontrar a la familia. Cada día parecía una eternidad, lleno de una mezcla de esperanza y temor. Durante ese tiempo, Jessica y yo continuamos cuidando de Ava. Nuestras emociones fluctuaban entre el amor que sentíamos por ella y la dolorosa conciencia de que no era nuestra hija biológica. La incertidumbre era casi insoportable. Cada vez que sonaba el teléfono, nuestros corazones se aceleraban al pensar que podría ser el hospital con noticias. Por fin, después de un tiempo que nos pareció eterno, recibimos la llamada esperada. El hospital había encontrado a la otra familia. Quedamos en encontrarnos con ellos en un lugar neutral. A medida que se acercaba el día del encuentro, sentía un nudo de ansiedad en el estómago. Me preguntaba cómo afrontaríamos la reunión con las personas que habían criado a nuestra hija biológica, y cómo reaccionarían ante la noticia de que Ava era su. La reunión tuvo lugar en una pequeña sala privada del hospital. La otra familia llegó, visiblemente tan nerviosa y aprensiva como nosotros. Llevaban en sus brazos a nuestro hijo biológico, un niño con rasgos familiares que me produjo una mezcla de dolor y alegría.
El momento fue surrealista y emocionalmente abrumador. Los otros padres nos observaron con una mezcla de miedo y tristeza en sus ojos, claramente apegados al niño que habían criado. Podía ver el profundo vínculo que habían creado con él, reflejando el mismo amor que nosotros sentíamos por Ava. La madre se aferraba con fuerza al bebé en sus brazos, con los ojos llenos de lágrimas, mientras intentaba comprender la situación. Cuando el personal del hospital explicó la gravedad de la confusión, la habitación se llenó de un silencio abrumador. La sorpresa inicial de los padres se transformó en incredulidad y luego en una aceptación a regañadientes. Sin embargo, la madre mantenía una expresión suplicante, apretando con fuerza al bebé, reacia a soltarlo. No podía culparla por su dolor, habían querido y cuidado a nuestro hijo biológico como si fuera suyo, al igual que nosotros habíamos hecho con Ava. Jessica y yo intercambiamos miradas, con el corazón roto, comprendiendo perfectamente la lucha interna que la otra madre estaba experimentando. La renuencia de ambas partes era palpable, ya que la idea de entregarles a Ava me llenaba de un temor similar. Los días se convirtieron en semanas mientras nos adentrábamos en el doloroso proceso de devolver a los bebés a sus familias biológicas. Nos visitábamos mutuamente, intentando aliviar la confusión emocional que nos abrumaba. El profundo apego que sentíamos por los bebés que habíamos criado no desaparecería fácilmente. Finalmente, llegó el momento del intercambio definitivo. La otra madre entregó de mala gana a nuestro hijo a Jessica, quien acunó al bebé con lágrimas que mezclaban la agridulce alegría de tener por fin en sus brazos a nuestro hijo biológico. Cuando llegó el momento de entregar a Ava, mi corazón se hizo añicos. Había sido nuestro mundo entero, y la idea de dejarla marchar era casi insoportable. Sin embargo, sabía que teníamos que hacerlo, tanto por ella como por nosotros mismos. La devolución de Ava a su familia biológica había dejado una herida profunda en mi corazón, pero la esperanza de obtener justicia me impulsó a centrarnos en la batalla legal que se avecinaba. Junto con Jessica, comenzamos la ardua tarea de buscar a un abogado experimentado que nos guiara a través del proceso de demandar al hospital por su irresponsabilidad. Contratamos al abogado Clark, un veterano en litigios de este tipo. Nos advirtió de que sería una larga y difícil lucha legal. La demanda implicaría una gran cantidad de papeleo, pruebas y testimonios que tendríamos que recopilar y presentar ante el tribunal. No obstante, estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para asegurarnos de que el hospital respondiera por el dolor y la confusión que habían causado en nuestras vidas. Comenzamos a reunir toda la información relacionada con nuestro caso, desde los registros médicos y pruebas de ADN hasta declaraciones de testigos que habían presenciado la negligencia del hospital. Recopilamos una y otra vez las pruebas, lo que nos hizo revivir el dolor y el trauma del descubrimiento de que Ava no era nuestra hija biológica. El equipo jurídico del hospital, por su parte, se mostró fuerte y determinado a minimizar su responsabilidad en el error. Intentaron encontrar fallos en nuestras pruebas y declaraciones, a veces cuestionando incluso nuestra sinceridad. Me sentía constantemente a la defensiva, tratando de demostrar el gran impacto que el error del hospital había tenido en nuestras vidas. Las citas judiciales se fueron posponiendo y retrasando, lo que alargó aún más el proceso. Cada vista era agotadora, llena de abrumadores términos legales y complicaciones que me hacían sentir abrumado y frustrado. Los representantes del hospital hablaban de nuestro sufrimiento como si fuera una simple cuestión económica, lo que me enfurecía, ya que para nosotros había sido una experiencia traumática y devastadora. Nuestro abogado Clark trabajó incansablemente para recopilar declaraciones de expertos médicos, miembros del personal del hospital y otras familias que habían sufrido errores similares. Revisamos cuidadosamente cada prueba antes de presentarla ante el tribunal, construyendo así una sólida base para nuestro caso. El volumen de documentos y pruebas era abrumador, pero sabíamos que era necesario para garantizar que nuestras voces fueran escuchadas y que el hospital respondiera por su negligencia. Las sesiones judiciales resultaron ser emocionalmente agotadoras, escuchando a los abogados discutir y debatir sobre los hechos que habían cambiado drásticamente nuestras vidas. Las enfermeras y médicos implicados en la confusión dieron sus testimonios, algunos mostrando remordimiento y arrepentimiento, mientras que otros parecían más preocupados por defender sus acciones y reputación. La lucha legal contra el hospital se prolongó durante meses, plagada de ofertas de acuerdos extrajudiciales que nos recordaban constantemente el valor monetario que se había puesto a nuestro dolor y sufrimiento. Sin embargo, estábamos decididos a llevar el caso hasta el final para garantizar que el hospital respondiera por sus errores y para asegurarnos de que se implementaran cambios que evitaran que otros padres sufrieran lo mismo en el futuro. Al final, tras una intensa batalla legal,
el tribunal reconoció la magnitud de nuestro sufrimiento y concedió una indemnización por parte del hospital. Esta victoria representó una esperanza para que nadie más pasara por una experiencia similar a la nuestra. Una vez que finalizó el pleito, decidimos centrar nuestra atención en nuestro futuro y en la creación de nuevos recuerdos con nuestra familia. Cuando se acercaba el primer cumpleaños de nuestro hijo Yava, Jessica y yo nos dimos cuenta de lo mucho que habíamos pasado juntos y quisimos celebrarlo en una manera especial. Decidimos organizar una fiesta conjunta en un parque cercano, un lugar donde ambas familias pudieran reunirse y celebrar la alegría y el crecimiento de estos pequeños milagros del último año. La mañana del cumpleaños llegó y el clima era perfecto. Con el cielo azul claro y una suave brisa, adornamos la gran zona de picnic con una amplia variedad de globos coloridos, serpentinas y una pancarta grande que decía, «Feliz primer cumpleaños». En el centro de la mesa de picnic se encontraba una impresionante tarta, decorada mitad para nuestro hijo y mitad para Ava, como un hermoso símbolo de la conexión especial que compartimos. A medida que llegaban amigos y familiares, el ambiente se llenaba de risas y alegría. Jaque y Ava jugaban juntos en el patio, sonriendo y riendo, mientras que Jessica y yo observábamos con una mezcla de emociones. Los Harrison también se sentían agradecidos y aliviados por todo lo que habíamos superado juntos. Cuando llegó el momento de cantar y cortar la tarta, ambas familias nos reunimos alrededor de la mesa, listos con nuestras cámaras para capturar la memorable ocasión. Jaque y Ava, cada uno sentado en su silla alta, miraban las velas brillantes en la tarta con curiosidad y deleite. Juntos, cantamos, «Cumpleaños feliz», y los bebés dieron sus primeros bocados de la tarta, dejando sus rostros cubiertos de glaseado y provocando carcajadas y risas entre todos. Después de la tarta, abrimos los regalos. Ver a Jaque y Ava jugar con sus nuevos juguetes llenó nuestros corazones con una profunda sensación de paz y felicidad. Ese día no solo marcó el primer cumpleaños de nuestros hijos, sino también el inicio de un nuevo capítulo en nuestras vidas, lleno de esperanza y unión familiar. Cuando el sol se ponía y la fiesta llegaba a su fin, Jessica y yo nos sentamos con la otra familia a reflexionar sobre el increíble viaje que todos habíamos vivido. Gracias por acompañarnos hoy en Relatos Reddit RJ. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.